Buenas, soy Michael Valdés, CEO de LPT Global y Nacional, y me da muchísimo orgullo darle la bienvenida a todos ustedes a este lanzamiento de este nuevo programa que es Éxito en Español. Bienvenidos a todos. Los invito a ser parte de Éxito en Español. Hola, hola, hola a todos. Aquí estamos de nuevo. Es el 8º episodio. Ya estamos 2 meses juntos haciendo este podcast, trayendo increíbles invitados a tener una conversación para nuestra comunidad. Pero lo que es tan importante es la división de Éxito en Español que hemos formado. Y quiero compartir con ustedes un video que es un poco más grande para tener una explicación más profunda de lo que estamos armando aquí. Buenas, soy Michael Valdés, CEO de LPT Global e Internacional, y me da muchísimo orgullo darle la bienvenida a todos ustedes a este lanzamiento de este nuevo programa que es Éxito en Español. Bienvenidos a todos. This initiative is an incredible opportunity for agents that are more comfortable in a Spanish language to serve their communities, to build their business. We understand the impact that Motivational Monday has had across our brokerage. It's really a cultural unifying event each week inside of LPT. I don't speak Spanish, but it is very important to me that we're able to connect with our Latino community. And so the opportunity now for Michael to basically do this weekly recap where he takes that message and translates it and makes it relevant to the Hispanic community, I think is so powerful. This will be a show where we talk about some of the highlights that Robert addresses in Motivation Monday and how that can be translated for your business in language and to serve your consumers. I am one of the very few CEOs in this industry that is multilingual and fluent in Spanish. And the ability to be able to speak to this consumer base in language makes it very different. But this is literally just the starting line. When we start thinking about a focus of Éxito en Español, just think about that title, to succeed in Spanish. It is a visceral feeling that comes out of someone. And when you bring a community together with a common goal, everyone wins. Los invito a ser parte de Éxito en Español. Eso es lo que estamos armando. La verdad que cada vez que veo ese video es tan impactante en lo que queremos hacer con esta iniciativa. Y cada semana estamos invitando líderes de nuestra comunidad para compartir conmigo. Y esta semana tenemos el honor de tener un líder que es tan impactoso para nuestra industria y nuestra comunidad. Le invito a todos a Cindy Castillo. Cindy, ¿cómo estás? ¡Qué alegría que estés aquí conmigo! Gracias. Me emocioné cuando recibí esa invitación porque creo que eres una de las personas que le doy seguimiento. Creo que hace como 7 o 8 años te conozco. Sí. Y me emocionó que estemos juntos en una área donde vamos a hablar español. Eso es tan importante. Pero Cindy, la verdad es que lo que tú has hecho para nuestra comunidad, para agentes, para tener esa visibilidad de levantar a esos agentes que son hispanohablantes, esos agentes que realmente son más confortables en hablar español porque ellos son los clientes que están sirviendo. Dale a las personas que no te conocen un poco de conocimiento, los esfuerzos que tú y tu equipo ya han hecho. Gracias. Mira, para contarte un poquito de mí al público, tengo 19 años en la industria inmobiliaria, era solo agent y después de eso decidí crear un equipo. Me habló mi partner, que ahora es mi partner, Francisco Lara, y me mostró el PT. Ahí yo le dije, bueno, mira, lo que yo traigo es
conocimiento, me encanta enseñar, soy una coach por los últimos 6 años, eso es lo que traigo, porque yo me acuerdo cuando yo empecé, no había Sí, coaches ni mentores en español. Y yo es dije, cierto. yo tengo que cambiar eso, porque mi comunidad tiene que tener alguien que lo mueva, que lo Mm, inspire, que le diga sí se puede. Entonces entré a el PT y me puse una meta. Tengo ahora mismo más de 120 agentes debajo de mí wow, y todo ha sido orgánico. No he llamado a ninguno de los agentes que están debajo de mí, lo he atraído. Yo no eso. recluto, yo atraigo. Eso, tan importante. Y la verdad que vamos a tener una conversación increíble hoy porque vamos a hablar de equipo, de solo agents, de muchas Excelente. cosas. Y eso, la verdad que tener tu conocimiento en esa conversación va a ser impactoso. Pero primero lo que hacemos con este programa es que tomamos diferentes segmentos de lo que Robert hace con Motivation Monday cuando él habla a lo que es el brokerage entero, que siempre tenemos miles de agentes en esa conversación. Y entonces lo que queremos hacer con este programa es tomar algunos de los segmentos y hablar sobre lo que es el impacto de eso a nuestra comunidad. Entonces vamos a hablar con el primero, vamos a hacer el primer clip de lo que estaba hablando Robert con la reunión del Fed y Muy tenemos una importante. conversación. What we've got on tap this week is what is going to be one of the most unpredictable Fed meetings in years. So remember, the new Fed chair does not want to tell people his plans. He has challenged the market to come up with their own point of view and figure out their own views on rates and inflation, which is new because the last couple of Fed chairs literally like drew us a map. I mean, the last Fed chair was called a dot plot, which was a map of where they all thought rates were going to go. And so it's interesting times. And then two, remember, I think the Fed is doing this head fake thing where they are purposely acting like they want rates higher than they really do because they want the market leaning that way. Súper, súper interesante, ¿no? Tenemos un chair nuevo, Kevin Walsh, que ahora tuvo una reunión muy importante. Recuerda que ese clip fue del lunes. La cita ya sucedió, la reunión sucedió ayer. Teníamos la decisión que las tasas se decidieron quedarse en lo mismo. No va a haber cambio de lo que es eso. Y esto es muy interesante porque algunas personas pensaban que la tasa iba a subir, pero tener la decisión que se va a mantener como estuvo es muy importante. Entonces me encantaría tener tu opinión sobre lo que piensas de lo que es esto, lo que tienes con las tasas de intereses sin cambio y cómo afecta a nuestra comunidad y los agentes. Mira, viéndolo del punto de vista para compradores, se mantuvieron la tasa. Ellos siempre yo lo motivo a que se concentren cuál es el pago mensual que se quieren quedar. Mm, La oportunidad está. Si tú estás listo económicamente y tienes todo para moverte y encuentres esa casa ahora, es tiempo de comprar ahora. eso. Porque vas a tener oportunidad que si llegan a bajar las tasas, refinancia. Pero un ejemplo simple, si tú compras esa casa que encontraste, que es la que te gusta, donde tú quieres mandar a tus hijos, $300,000 a una tasa de 6%. Lo compra este año, porque el año que viene va a bajar a 4%, pero va a estar a 3,15. ¿Por Mm, qué? Según las estadísticas económicamente, subimos un 5% en plusvalía. Entonces, ¿por qué no comprar 300 y refinanciamos? Ese es para el comprador. Para el vendedor, creamos estrategias para vender su casa. Si usted está listo y tiene la necesidad, este es el tiempo de vender. Hay compradores buscando tu casa. La tasa de interés no lo manejamos ni lo controlamos nadie. Lo controla la Fed, que afecta un poco el interés que usamos para el mortgage, pero hay oportunidad. Y para mis colegas y para mi equipo, lo que le digo, no podemos quedarnos sentados. Hay que seguir trabajando. Hay mercado ahí afuera y estamos listos para vender. Si tú sabes tu oferta de valor, ahí afuera hay muchísimo negocio, pero no te puede parar. Prospección todos los días. Ese Ya es ve la importancia de por qué Cindy es una de las más top coaches
en la industria. Lo que dijiste es tan importante, porque nosotros la verdad que casi ponemos pausa en nuestro negocio, porque decimos, no, las tasas están altas, nadie quiere comprar. No, no estamos diciendo la historia correcta. No Ujú. estamos explicando lo que tú acabas de explicar tan justamente y simplemente, que las tasas no importan. Mira, a un nivel claro que importa. Ahora, si estamos hablando de las tasas a un cuarto de un punto o lo que sea, no hay mucha diferencia. Lo que sí hay es una oportunidad de alguien poder entrar al mercado, porque ahora los precios están más rebajados de lo que son las casas y el valor de las casas, y entonces tener la oportunidad de refinanciar, como dijiste muy bien, si las tasas bajan, pero tener la oportunidad de entrar en el mercado ahora porque es tan importante, y esa lección es tan importante para lo que es nuestra comunidad. Excelente. Y nosotros como profesionales de la materia, asesores inmobiliarios, tenemos que matar ese miedo, el miedo Sí. del consumidor. Eso. Nosotros somos que resolvemos problemas, resolvemos inquietudes, dudas que ellos tengan. Pues entonces le traemos soluciones, ya sea al comprador, ya sea al vendedor. Me Y siempre. encanta, me encanta. Bueno, y entonces muchas personas van a ver que tengo un background muy diferente. Estoy en un hotel de nuevo. Estoy en San Diego y estamos aquí para la conferencia de Inman. Y hay muchas personas del PT y hay mucho que contar sobre lo que ya ha sucedido en lo que estamos aquí. Pero primero vamos a hacer el video de Robert en Motivation Monday explicándolo. Y entonces podemos dar un update de lo que ha sucedido ya aquí en San Diego. Vamos a ese video, por favor. Vamos a ver esas nominaciones. Ah, So this year, we actually have a total of 8 nominations for the awards happening this week at Inman between the Inman Innovators Award and the Inman Golden Eye Club. And so we have a finalist for Innovator of the Year, Company of the Year, Most Innovative Brokerage, Most Innovative Marketing or Branding Campaign, Top Luxury Agent on Inman Golden Eye. You guys keep jumping ahead of me here, Davey. You're killing me. He's excited. He is. Yeah, man. Um, Number 5 top luxury agent for the Golden Eye, top luxury brokerage on the Golden Eye, most innovative lead servicing solution, and most innovative client experience solution. So I don't know if anybody's ever had 8 finalists before for a single week for Inman Awards. We're really excited again flying out there this week. entonces imagínate eso, 8 nominaciones para una empresa que solo tienen 4 años de existencia. Y mira esto, a mí me encantan los números, Michael. Eso Sí. es el 37% ganamos. Fuimos la representación de 8 nominaciones, ganamos 3. No, Eso pero no le digas nada todavía. ¡Ah! Espérate. Lo dije. Ahora Ahora la hablaremos emoción. de eso. Ahora me encanta, Cindy. Aquí estamos en vivo. Me encanta Dale. esto. Bueno, vamos a hablar sobre lo que hemos ganado en años anteriores para Ay, vamos a entonces ver, tener esto para y recordar. levantar en la historia un poco. Bueno, entonces el año pasado ganamos el premio de innovador de video. Y entonces en el 24 ganamos el brokerage de más innovador. Entonces eso es lo que hemos ganado en años anteriores. Y entonces ahora es que tenemos anuncios de varias cosas que ya hemos ganado. De recuerdo, estos son las nominaciones que teníamos. Teníamos 8 nominaciones. Y Ujú. entonces nos da mucho, pero mucho orgullo poder presentar la primera ganada que teníamos nosotros, que es, con la próxima, porfa. Next slide. El ganador este año
otra vez del brokerage más innovador. Imagínate tú, la segunda vez ganando esto. ¿Y qué te dice eso? Que nos estamos moviendo con el mercado. El mercado Es cambia diariamente y asimismo la gente que nos representan en el PT, Robert, su equipo, tú, no, se están moviendo a esa velocidad para no quedarnos atrás, para tener toda esa herramienta que nosotros como profesionales necesitamos. Y mira, tener un brokerage, ganarlo 2 años seguidos, es una cosa que no existe. Porque uno puede ser un innovador, Exacto. tener ese año y decir, bueno, ya lo gané. Y entonces viene otra persona que es más innovador de la persona que había ganado anterior. Nosotros seguimos innovando. Nosotros seguimos siendo lo que escuchamos a los agentes, lo que seguimos creciendo la marca y aquí estamos por segundo año con el premio más importante que casi todo otro brokerage lo quiere y le Ujú. pertenece a LPT. Eso es. ¿Por qué? Lo que él ha dicho, cuando yo entré al PT, él prometió que iba a estar para los agentes. Eso, Y tú sabes que eso es difícil que se cumpla. ¿Por qué? Porque hay veces que hay que desviar la compañía, los ¿verdad? dueños se preocupan más en cuánto están ganando, todo eso, pero él se preocupa primeramente en el agente. Y se está Mm. cumpliendo, ustedes de management están cumpliendo lo que prometen. Y eso es muy importante. Eso me encanta. Y acuérdate que también teníamos la otra marca de lujo que se llama Aperture, que Sí, también tenía varias nominaciones. Esto era una cosa muy especial. Esta marca tiene solamente más de un año, solo sí. recién, nada más que un año, no tiene ni 2 años, un año y un par de meses. Y entonces tener dos nominaciones es una cosa increíble. Pero también tenemos una ganadora de esta marca también. Y con eso les presento a ustedes a la ganadora, con el próximo slide, de Martha Johnson. Ella fue la ganadora este año de Top Agente de Lujo en el país. Ella está en Big Sky, Montana. Esto es donde tenemos las oficinas oficiales de Aperture. Es una concentración muy importante de dinero, de lujo. Y estamos aquí, la verdad, teniendo, pero tanto éxito. Yo sé que tú conociste a Yo Marta la conocí en también. Montana, no sé si te recuerdas, Yo cuando claro que me hicimos recuerdo. Aperture, la conocí, una señora súper sencilla, y ella explicaba cómo ella entró en ese negocio a llegar a los principios, a hacer que ahora ella vuela en helicóptero en Montana para enseñarle las propiedades a los diferentes clientes. Es increíble lo Nosotros usamos que un ella. carro, ella usa un helicóptero. Exactamente. Sencillo. Es una muy sencilla, muy sencilla. Y yo sé que esta semana ella ha tenido dos otras ventas y vino hasta aquí a San Diego a tener y aceptar el premio en persona. Pero ha tenido dos otras contratos que fueron bajo contrato, uno de 10 millones, uno de 12 millones. Es increíble lo que ella de verdad ha crecido de su negocio. Bueno, le mandamos saludos a todos los ganadores, pero también vamos a hablar un poco sobre una adquisición que tenemos recién, que es una empresa de AI. Vamos a hacer ese clip y hablamos de esto un poquitico. Do we have any drum roll music? Yeah, we need the drum roll, Dave. Oh, there it is. Drum roll. Okay. All right. Next slide. A fantastic company called Speculo.ai to scale AI-powered intent detection across residential real estates. Next slide. So Speculo was founded by Riley Vanderkay and Bobby Moats, who bring 10 years of combined experience in real estate marketing and conversion systems. Riley was actually recognized on the Forbes 30 Under 30. Dos fundadores, pero muy impresionante,
Ya viste que uno tienes menor de 30 años. De 30 y en Forbes. Y en Forbes, con la celebración de ese honor también. Esto fue una cosa muy importante. Nosotros hicimos el press release que adquirimos esto esta semana anterior. Y entonces ellos también fueron nominados aquí en Inman y ganaron. Ganaron. Quiere decir Gan- que fue una buena adquisición. Imagínate tú, 3 premios de los 8, como había dicho, ahora el 37%. 37%, porque como a mí me fascinan los números, Claro, 37%. Y mira, eso, si seguimos siendo innovadores, que ustedes vieron la oportunidad de adquirir esa plataforma donde es innovación. sí, La inteligencia artificial llega para ayudarnos como herramienta a nosotros, a los asesores inmobiliarios, a movernos más rápido y dar un mejor exactamente. servicio y mostrar nuestra oferta de valor más clara al cliente. Exactamente. Y entonces lo que vamos a hacer con esta empresa, lo que vamos, porque ahora lo vamos a poner parte de nuestra plataforma Ok, y entonces en el medio tiempo vamos a pausar con nuevos clientes que ellos van a obtener. Lo que vamos a hacer es que vamos a aceptar nuevos clientes a partir del año que viene. Pero entonces en el medio tiempo estamos invitando a las personas interesadas a unirse a lo que es el waitlist con este QR code. Y entonces esto va a ser la oportunidad de alguien poder tener la oportunidad de ser parte de Speculo también. Esto va a ser un lead generation con AI. Ya como ven, es una empresa muy importante. Ya tomaron el premio aquí en Inman, muy importante. Entonces, esto va a ser algo que muy pronto va a ser disponible a ustedes. y que debe Y estar muy también, bueno. pero Cindy, esto es muy importante, también lo van a hacer en español. Eso me gusta, Sí, porque me gusta que estemos incluyendo a esa comunidad hispana que también se esfuerza claro. para servir a esa gente que quieren adquirir la llave de su casa, el sueño americano. Eso. Entonces, eso es el QR code para que todos que estén interesados de eso. Pero entonces vamos ahora a hablar. Tú comenzaste esta presentación en decir que tú eras un solo practitioner que se Yes, convirtió en lo que era un team leader. Y yes. entonces vamos a ir a lo que es el próximo video con Robert y tener una conversación más impactoso en lo que es eso. El próximo. Again, so we're bringing the advisory council together. Thank you to everyone who submitted the videos. Those were fantastic to watch. The amount of passion and excitement across the brokerage for people wanting to help pioneer this new type of organizational unit inside of real estate that lives between being a solo agent and building a team. And we call that the solo practice. Ahora tenemos este grupo de la Junta que esto va a suceder este fin de semana, el 1 al 3 de agosto. Y también tenemos la llamada de lanzamiento el 7 de agosto. Este es el QR code para eso. Y lo que vamos a hacer es traer herramientas distintos a lo que hemos hecho para el Top Team Lead, que hemos tenido tanto éxito con los líderes de equipo y lo que queremos es también darles esas herramientas a lo que es el solo agente. Y Cindy, tú has tenido tanta experiencia de ambos en saber de solo agent a group leader. Dime lo que tú piensas de esta iniciativa. Me encantó. ¿Tú sabes por qué? Porque así somos una compañía completa, que Mm, ningún agente se va a quedar atrás, que no mm, solo los grupos grandes que pueden llegar a las grandes comisiones, a las grandes transacciones, también nos vamos a preocupar porque acuérdate que esto es un menú y para todos tenemos algo en la mesa y faltaba eso del solo para que esos agentes que no se sienten cómodos, estando en un equipo que quieren continuar solo y más adelante ellos cambiarán su
perspectiva, pero está bien. Pero nos estamos preocupando también de ese solo que puede llegar a mucho. Te lo digo, yo empecé mi primer año que entré, me topé con la sorpresa que estaban empezando los short sales. Me Mm. dieron limones, hice limonada. Y ahí estaba solita, sin mentor, sin coach, ni nada. Y solita fui, si tuviera estas herramientas, imagínate dónde podría haber llegado. Y he logrado cerrar como solo agent 85 transacciones en un año, cuando Wow. trabajo completamente real estate. Y acuérdate que no estamos hablando solamente de lo que es el solo agent que tiene uno o dos empleados, un Exacto, asistente, un transaction coordinator, porque la exacto. verdad Alguien de que, mercadeo, cosas exacto, así. eso es lo que estamos hablando, lo que no son, lo que son un poquito más de lo que es un agente solo, pero lo que tienen su negocio, que no todavía se consideran un equipo, pero que tienen personas que trabajan por ellos y entonces eso es el enfoque muy especial que queremos tener con este grupo y esto va a ser, la verdad, una cosa que va a cambiar muchísimo en lo que estamos haciendo y el crecimiento de esta Y empresa. creo, si no me equivoco, que he visto muy pocas, no he visto una, pero si hay otras, mi disculpa, compañías que se preocupen por el solo aging. Es que no existe. Yo no lo he Ah, visto. viste, no me Yo no lo estaba he visto. equivocando. Yo lo digo, Ah, tú no lo viste, existe. no lo dije yo, lo Yo lo dijo digo, él. no existe. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la motivación. Porque Mm. yo sé que eso es una tema que tú eres tan apasionada con ese tema de lo que es el motivation. Vamos a ver el video de Robert y vamos a hablar de tu tema favorita. Vamos allá. I'm going to stay focused on my race. And when I do put myself out there, I'm going to expect some negativity. I'm going to expect some haters. I'm going to expect, some feeling of failure, some embarrassment, but that's part of it. And I'll tell you that that's the folks who are going to win. Being willing to put yourself out there, being willing to take those hits. I have taken so many of them. I can promise you, like no part of this journey was easy. Lot of haterism, a lot of getting attacked. A lot of people questioning what I'm doing because we are doing things that are innovative. And I've been doing that for 20 years, back to the mortgage space, now in the real estate space. And the thing I can tell you is, one, again, you got to be willing to put yourself out there, right? So again, we're going to run our own race, but that doesn't mean we don't put ourselves outward at all. What it means is we don't shift the focus outward. We don't judge ourselves based on the outward result. We judge ourselves based on the internal result, but we still do have to put ourselves out there, and we have to be ready for the negativity. Muy importante, el momento en que señalas hacia afuera, dejas de avanzar. Eso es muy fuerte, ¿eh? Porque uno, la verdad es que necesitas tener el enfoque en lo que tú quieres alcanzar. Si espera a que alguien te diga, ay, qué buen trabajo o qué malo estás haciendo esto, tú frenas, frenas. Mira algo que te quiero comentar, Dime. que le digo a mi equipo. La motivación yo lo divido en dos palabras, motivo y acción. Tú tienes que tener claro cuál es tu motivo y accionar. Y mucha gente le envuelve de que hay muchos realtors, que somos 1.300.000 en la NAR, que hay mucha competencia. Yo siempre le digo, no hay competencia. Tu competencia eres tú mismo. Tú tienes que ser mejor hoy de lo que fuiste ayer. Concéntrate en tu éxito, porque el éxito de Michael Valdés es diferente al de Cindy Castillo. Claro. Cindy Castillo está dispuesta a sacrificar algo que tal vez Michael no quiere. Y tu bendición tiene tu nombre y nadie te la quita. Mm, mm. Ahí. Entonces, ahí ya tumbamos eso. Y como dijo Robert, tenemos que hacer el paso de ir y estar al frente. Tú tienes que hacer la acción. Ustedes son un grupo completo que trae muchas herramientas, de todo, excelente día motivacional, bootcamp, innovación. Pero si nosotros no lo usamos, ¿va a ser beneficioso? Es beneficioso, pero no va a ser para mí. Si yo no tomo la decisión de ir detrás de mis sueños, mis metas, los planes que tengo como familia y dejarnos de compararnos con ese agente que gana millones de dólares en comisión.
Usted no sabe el sacrificio y el proceso que hizo él para ese éxito de él. Entonces, yo invito a todos los que vean esto, que definan cuál es su éxito. El éxito de mi hija, que es realtor también, está debajo de mi equipo, es poder manejar su tiempo para cuidar su bebé, que tiene 2 años, mi primera nieta, bella, preciosa. Felicidades. Su éxito es quedarse a cuidar su hija y no mandarla a que nadie se la cuide y solo trabajar jueves, viernes y sábado cuando su esposo está libre. Y ese es su éxito. Y hay que respetarlo. Entonces, esto que traen todos los lunes ustedes, que tú lo traes los jueves en español, es excelente. Y muchas veces todos hemos pasado por lados malos que no nos sentimos muy contentos. Por ejemplo, yo no me levanto todos los días con que quiero ser coach, con que quiero ser team leader o realtor, o que se me cayó un negocio, o que uno de los agentes no hizo lo que tenía que hacer. Pero tenemos que seguir porque hay una meta. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu éxito? Pero recuerda que hay que pasar un proceso. Esto va a ser un masterclass, este episodio contigo. La verdad es que lo impactoso de lo que yo estoy diciendo es tan importante. Es tan importante. Y la verdad que este público de nosotros necesita oírlo. Porque necesita recordarse que lo que tú tienes de éxito, lo que tú tienes en tu mente, es tuyo. Es tuyo. No le pertenece a nadie más. Exacto. Pero me encanta eso, me encanta. Bueno, dime, ¿tú vas a FallCon? Sí, ¡Qué bueno! En claro. octubre tenemos FallCon y la verdad que vamos a hacer varias cosas, pero solo quería tener una exigencia al público que quieras ir, que lo que tenemos de tarifas para los hoteles va a vencerse el lunes. Entonces, estos precios, si ya tú sabes que vienes a FallCon, por favor, tomes este QR code para los precios que tenemos, para las tarifas en los hoteles que son más cercanos a donde vamos a operar la conferencia. En Lakeland, Florida, esto va a ser muy importante. La semana que viene vamos entonces a hablar sobre los boletos de nuevos, las certificaciones, pero quería tener la exigencia de, si ustedes ya saben que van, es muy importante reservar el hotel porque estos precios van a subir a partir del lunes. Entonces, esto va a ser lo que ustedes pueden hacer juntos. Así que vamos a esperarlos a todos ahí. Sí que vamos a tener contenido en español también. Así que, Cindy, Claro, yo sé que tú vas a participar en esa, pero eso va a ser claro. muy, muy increíble, ¿eh? Sí. Bueno, y entonces también queremos hablar de NAREP. Yo sé que tú eras una presidenta de NAREP y entonces yo tengo el gran honor de ser chair del CBOG este año. Y entonces quería ofrecer a este público algunas cosas que tenemos con el contrato que hemos hecho con NAREP. Esto va a ser el 14 al 16 de septiembre en Las Vegas, en el Bellagio. Y entonces nosotros tenemos un descuento de unos grupos de boletos. Son 25 boletos de registros que tienen un descuento. Entonces, tenemos un precio de descuento que son $599 para todas esas personas que usan este código. Ahora, solo tenemos 25 boletos a este precio. Si es el precio, si es el boleto 26, go back please, Davey. Son los 25 registros nada más de estos 599. Entonces, nosotros no tenemos más boletos aparte de esto. Entonces, lo que sí vamos a hacer, aparte de esto, nosotros como LPT vamos a ofrecer 10 boletos gratuitos. Entonces, esos 10 boletos lo vamos a hacer cuando ustedes me entregan un video
de aplicación. La aplicación no es la aplicación a tomar este boleto de NAREP. La aplicación va a ser qué impacto tiene éxito en español en tu vida y en tu negocio. Entonces, un video sobre éxito en español. Dime la importancia que tienes para ti en esto. De estos 10 ganadores que van a ser, si entonces si tenemos 20 o 30 videos, voy a escoger 10. De esos 10, vamos a hacer una rifa para 4 invitados, o sea, 4 de los 10. 4 invitados van a ser mis huéspedes en mi mesa de gala en la última noche de NAREP. Entonces, 3 cosas. 25 boletos de descuentos. Cuando pase los 25, ya no tenemos más. Tenemos 10 boletos gratuitos que tiene que ser un video para consideración de uno de esos 10 boletos gratuitos. De esos 10, vamos a hacer una rifa para 4 invitados para sentarse en mi mesa en NAREP. ¿Qué piensas, Cindy? Excelente. Y si de lo que no están viendo no saben mucho de NAREP, NAREP fue una parte muy esencial de mi carrera, porque ahí, aparte de que fui presidenta, hice grandes amigos, grandes conexiones, conocí mucha gente de los bancos y también encontré una mezcla de culturas. Y recuerden algo, de aquel lado empieza primero todo. Por ejemplo, todo empieza en California. Cuando vamos allá aprendemos algo que todavía no ha llegado de este lado del este y podemos implementarlo. Ahí se aprende bastante y yo creo que una de las conferencias más importantes del año, que si usted no ha ido, no se lo puede perder. Vaya a esos 25. Si no logró los 25, hágase el video de cómo ha sido el éxito, qué le ha parecido todas estas 8 semanas que ha salido éxito en español. A ver si usted gana. Hágalo, mándeselo a Michael, sea innovador. Como somos la empresa 2 veces innovadora, hágalo innovador. ¿Cómo ha causado para su negocio? Y creo que le va a encantar si van. Ay, me Porque yo he encanta, ido Cindy. y ha sido impactante. Me encanta. Cindy, la verdad, gracias. Gracias a Gracias ti. por dar tanto de ti, de tu corazón hoy. Gracias por compartir tanto a tantas personas que realmente tenían que oír el consejo de hoy. Así que gracias por todo lo que haces para nuestra comunidad y gracias de verdad de corazón por compartir conmigo hoy. Gracias a ti, gracias a tu equipo y gracias a LPT por brindarnos una plataforma donde podemos lograr nuestro éxito. Gracias, Cindy. Y si ustedes quieren hacer consideración, va a ser invitado de mi podcast aquí. Aquí tenemos un QR code. Si quieres ser invitado en Éxito en Español, dinos el por qué y entonces podemos considerar esa persona a ser parte de lo que acaba de ser Cindy para tantas, pero tantas personas hoy. Y también queremos que ustedes ayúdennos en compartir el programa. Primero tenemos a la próxima invitada que es Jennifer Gómez la semana que viene. Jennifer es una persona increíble también. Y entonces les queremos recordar a todos que comparte esto, sea parte de lo que es este programa, porque es muy importante lo que estamos haciendo aquí. Queremos tener este público, seguir de crecer y seguir de hacer el impacto que queremos hacer a nuestra comunidad. Y gracias a todos los que han tenido tanto apoyo con nosotros en estos primeros 2 meses que hemos tenido este lanzamiento. Y gracias por continuar a tener el apoyo en lo que seguimos en el futuro. Con todos ustedes, gracias por ser parte de esto. Y esto es Éxito en Español.